Inicia grabación. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Perdón por la demora. Bueno, 4 minutos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Espero que bien. El tiempo está para estudiar, no está para... Hola, profe. Hola, qué entusiasmo. Perdón que yo estoy todavía, les decía, sobre el final de la otra clase, que arranqué tarde la anterior y que empecé la clase como pude, así sin saber, mal preparado, torcido, con el paracaídas enroscado en el cuello y recién me lo acabo de sacar, estoy tomando algo. Bueno, la clase de hoy no es uy uy uy, qué clase, simplemente es acompañarlos un poquito, eh, tratando de que se sientan menos extraños cuando encaren el trabajo práctico que sigue. Como que el contenido de esta clase lo va a dar un poco el propio trabajo práctico que se va a publicar mañana, que también es sobre el VEX Code. Eh, bueno, lo deseable sería de que todos lo tengan bastante encarado al trabajo práctico anterior, que hayan circulado sobre algunas dificultades, que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Como para aprovechar un poco mejor este proceso de construcción. Pero bueno, digo, la clase la va a dar el propio trabajo práctico porque más o menos lo intenté. La idea es que les va haciendo hacer cosas y esas cosas de alguna forma son las que le dejan las conclusiones y las certezas. Lo que pasa es que quizá cuando uno no está acostumbrado a hacer algo que alguien no le explicó primero, que no le dieron las instrucciones, siente una cosa como de rechazo, de que me soltaron la mano, me tiraron acá en el... Bueno, yo voy a tratar de darles así algunas ideitas como para hacer de cuenta que ustedes se sientan tranquilizarlos y que parece que les hubiera explicado algo al respecto. Pero digo, hay muchas cosas de programación que son más intuitivas y que uno en esta instancia, no digo cuando uno la aprende formalmente, sino con los alcances que podemos tener ahora, son un poquito jugar como haría un chico aprendiendo una actitud nueva, jugar y probar. No tiene tanto sentido en este momento venir con las conclusiones, con los abstractos, con la cosa, porque no. Quienes sean de sistemas sabrán programar mejor que yo ya, y bueno, todo esto medio como que lo pasarán para el cuarto. Será una experiencia, se divertirán, pero no es que pretendo enseñarles mayor cosa sobre su área de especialización, ¿no? Profe, buenas tardes. Yo tengo una duda. Decime. Bueno, yo hice el trabajo práctico Ujú. y yo quería saber la aplicación de este software. ¿Dónde lo puedo usar yo? Tengo curiosidad para aprenderlo. En nada y en todo. Eh, ¿Qué quiere decir usarlo? ¿Vos querés hacer un sistema de gestión de ventas? Por ejemplo, el otro día nos mostraste un robotito, ¿te Sí, acordás? Que tenía sí, los motores paso a paso, el de continuo. Bueno, sí. ¿este programa sirve para programar eso? ¿O Este Arduino? ¿O no tiene nada que ver? Perdón la ignorancia. no es una pregunta desubicada, es una pregunta es bastante pertinente. Este no está especialmente desarrollado más allá del ámbito de la simulación. Pero una vez que vos aprendés este Scratch, resulta que hay otro montón de programas que están destinados... A ver, antes de contestarte una pavada, la verdad es que debería decirte, déjame que me fijo y te contesto otro día. Porque yo esto lo vi en un solo momento, los alcances, o sea, esto no es algo que forma parte de mi cotidiano y que yo estoy viendo todos los días. Una vez cada 4 meses, en los 8 meses que llevo dando el curso, o sea, esta es la tercera vez que doy el curso, lo abro, lo acompaño 2 clases, lo cierro y no hago absolutamente nada más. Cuando yo evalué estos programas a ver cuál había como 20, 30 alternativas. Entonces tengo la cabeza un poquito quemada a todo eso. Yo sé que la mayoría de las alternativas tienen forma de descargar, de comunicarse, y el programa generado acá, descargarlo a un Arduino. No me estoy acordando en este momento si este la tiene o no, si tiene una interfaz en algún lado, y eso es lo que prometo averiguo
y te contesto para la próxima. ¿Quién me hizo la pregunta? Perdón. Yo, Federico. Ahí, Federico, ahí te vi. Federico, volví a repetirme la pregunta la clase que viene y te la contesto con propiedad. Porque en este momento te diría que no, que este no tiene una interfaz por Arduino. Pero la verdad es que no sé si no te estoy diciendo cualquier cosa. Gracias, profe, no hay problema. Pero lo que aprendas acá lo trasladas casi, te puedo dar el nombre de un par de otros más que sí tienen la interfaz para Arduino y para varios robots comerciales. Vos seleccionás con qué placa querés ir, el Arduino tal, el Arduino tal, el Arduino tal, y casi como que todo lo que aprendiste acá lo aplicás ahí. Entonces, digo, aunque este no te sirva, te pone a centímetros de poder sí usarlo. ¿Cuál era el otro que yo tenía que fue una evaluación muy seria? Lo que pasa, tenía hasta prestaciones de inteligencia artificial, el otro tenía de interpretación del lenguaje natural, pero era demasiado complicado para ustedes y tenía varios lugares donde hacía agua. Ese es el que sí, si lo hubiéramos aprendido ahí, yo ya te digo, sí, acá seguro, mira, anda a tal lado, ese lo conozco. ¿Cuál era? Bueno, no me acuerdo. Es un panda el icono. BRBlocks. BRBlocks es BRBlocks. No, el BRBlocks es este. Pues todos se llaman para colmo algo con bloques. Bueno, no importa. La próxima, lo que vamos a hacer es algo. Les voy a preparar algo, un par de diapositivas y las voy a incorporar. Justamente a partir de esta pregunta, dándoles otro software para quien quiera jugar más y tenga la posibilidad de hacerlo. Cargar ese otro es mucho más interactivo. Podría con el otro programa, que tiene estas mismas instrucciones prácticamente, cambiarán algunas de las primitivas de ese robot. No se llamará conducir adelante, se llamará ligeramente distinto, tendrá una para el motor derecho y otra para el motor izquierdo en vez de tener una sola. Puede ser, pero son cambios menores, que una vez que entendieron esto, aprender el otro es nada. Y con el otro podrían hacer hasta un videojuego, no solo ir para el lado de la robótica, sino derivar para el lado de la programación, porque es una programación gráfica, pero ya más orientada a objetos, donde tengo propiedades de un dibujito, puedo a un personaje, que es una cierta área de la pantalla, que cuando se mueve ese personaje lo puedo hacer caminar, le puedo elegir qué formato tiene el personaje, qué imagen, cómo camina, eligiendo entre 3, 4 imágenes. Yo diseño los personajes, pero lo puede diseñar un chico, no le estoy hablando de algo de ingeniería atómica, de cohetes espaciales. Estamos hablando de que elijo 3, 4 fotos de algo que está así, así y así, y ya secuenciando las 3, el programa automáticamente hace que eso parece que está caminando, tac, tac, con 2 imágenes. Ves un osito caminando por la pantalla, decís dónde va, dónde no va, y si el osito toca tal cosa, o si a él lo toca tal cosa, si lo toca lo mata, entonces un juego, algo que alguien dispara, o el osito dispara algo, y si en la trayectoria donde dispara toca o no toca, gana, no gana. Y digo, los conceptos de programación son estos mismos. O sea, los lazos de control que vamos a ver hoy, la toma de decisiones, es todo lo mismo. Tendrán que hacer un pequeño ajuste de sintaxis que en 3-4 horas ya lo resolvieron y están saliendo a programar algo mucho más rico. Pero que bueno, mi opinión fue que para este curso era demasiado. Vamos a ver las estructuras de control, que se las estoy debiendo de la clase pasada, porque habíamos dicho que este paradigma de programación estructurada, que yo nombré muy así por arriba, estoy buscando la diapositiva, esta la 215 o por ahí cerca, hablaba de la secuencia. La secuencia nos quedó en claro ya con el Livebot, nos quedó claro de que hay cosas que las tengo que hacer en un cierto orden y que hacerlas antes de tiempo en forma desordenada no me da ningún resultado o me produce resultados contraproducentes. Si yo doblo a la derecha antes de avanzar 3 casilleros
y nunca voy a llegar hasta el bloque que tengo que prender. Y es más, no voy a llegar a ningún lado, porque si volví a la derecha quedé mirando hacia una pared y no puedo seguir en el Lightbox con el pasillo que tenía que hacer en esas diapositivas. O sea, la secuencia es importante, pero la secuencia parecería indicar que hay un solo camino para hacer las cosas. Todas las instrucciones, una está, ¿dónde la puedo poner si no es a continuación de otra? Y la próxima, ¿a dónde si no es a continuación de la anterior? O sea que una vez que empiezo una secuencia, la secuencia sigue como un río sin ramificaciones, que arranca ahí en el arroyito de la montaña y termina en la playa, en el mar, en aguas abiertas, y nunca pude salir del río. O sea, yo me tiro con un inflable, me duermo la siesta y aparezco 5 días después en la playa. No puedo aparecer en otro lado, porque solo hay un camino. Pero ¿qué pasa si me encuentro con una bifurcación en ese camino? Que el río le aparece una isla en el medio y tengo el ramal derecho y el ramal izquierdo del río. Y el ramal a su vez le aparece otra isla más y se bifurca de nuevo y se bifurca y se me arma un delta. Resulta que ahí sí, no es que yo me tiré a dormir y siempre llego al mismo lado, no, hay decisiones para tomar en el camino. Decido derecha o izquierda, el de las playitas de arena así o el que están los yuyitos para acá, llamarlo como quiera la decisión, pero hay decisiones para hacer. Y eso se llama selección. Las selecciones son alteraciones en la secuencia. Ya el camino no es único, ya tomo una decisión y eso me abre 2 caminos en la vida como programa. El camino de la derecha, donde hago algunas cosas si tomé una decisión, y el camino de la izquierda. Y tengo otra estructura más que se llama la iteración, que es que a veces se arman en el río unos remansos donde si yo con mi colchoncito inflable enganché en ese remanso, capaz que me quedo dando vueltas ahí. No estoy avanzando. El agua entra dentro de una forma, esto es una metáfora obviamente, no es que pase esto en un programa, no es que entra la instrucción inclinadita y se queda ahí circulando y girando el programa, no. Digo, son estructuras que yo hago a propósito para que se repita una parte. El remanso es un lugar donde yo vuelvo a pasar por el mismo lado 2 o 3 o 50 veces, las que sean necesarias, porque el agua gira como en un lavarropas, en forma circular. La basurita que ustedes ven ahí, las hojitas sobre el agua, las ven que hacen un recorrido y que se quedan ahí. De tanto en tanto alguna se escapa y se la lleva a la corriente principal. Bueno, eso es la iteración. La iteración son estructuras que me permiten no bifurcar, sino repetir un segmento del programa para utilizarlo de nuevo. O sea, por ejemplo, hago un proceso complicado, largo, de un montón de instrucciones, o de 2 instrucciones, o de una instrucción, yo qué sé. Tiene más sentido cuando lo que aprovecho es un segmento del código importante para reusarlo y lo reuso. O sea, un segmento del código que, por ejemplo, me dibuja no sé qué en la pantalla y cada tanto tengo que dibujar el formulario ese, el formato, el fondo con el logotipo, y a lo largo de mi programa tengo que dibujar eso en muchas instancias. Bueno, llamo a eso y me quedo repitiendo eso. Eso sería un procedimiento, lo que acabo de escribir, de dibujar algo, pero a veces es en una factura el calcular el ítem, el sumar el valor individual por el valor unitario, cuánto da el valor total, el impuesto, todo lo que tengo que hacer para un renglón de una factura. Después lo tengo que hacer para otro, vuelvo a repetir la facturación, el renglón y todo el procedimiento asociado en el programa, pero quizá para un artículo distinto y con una cantidad distinta, pero el procedimiento en el fondo es siempre el mismo. Esas son las iteraciones. Concretamente, ¿cómo? Estructuras de control, las vamos a ver, las nombramos en una diapositiva, definimos que es una estructura de control, las nombramos, las que puede haber en una diapositiva, algunas, porque como todo no es que hay 3 o 4, cada lenguaje de programación puede haber inventado modificaciones a esto, porque eran más útiles ahí o no,
pero con estas pueden dar cuenta más o menos de todo lo que puede pasar. Y vamos a aprender a identificarlas dentro del VEX Code, qué formato tienen, y a tratar de entender más o menos qué es lo que hacen desde esta herramienta que se llama diagrama de flujo, que es una herramienta conceptual, no es un programa, no es algo físico, es una idea, una forma de representar la realidad que yo considero que les va a ser muy útil, no para programar, sino para muchas cosas. Ustedes verán después en qué la adaptan, de qué forma la usan en su vida. Pero yo creo que el diagrama de flujo, sean lo que sean, estén con la profesión que sea, entenderlos, si es que nunca vieron uno, les va a servir, porque en algún momento se van a topar con alguno, en alguna bibliografía, en alguna instrucción, en alguna parte de la vida, se van a topar con algo con este formato. Y también generarlos. ¿Para qué? Para documentar algo. O sea, un diagrama de flujo es un dibujito, un dibujo, que me representa un posible dibujo, que me representa alguna secuencia de acciones que tengo que realizar. Por ejemplo, uno de los usos de algunos de diagramas es lo que se llama troubleshooting, o sea, detección de problemas, reparación de fallos. Es típico la gente que esté vinculada en industria, que tenga en algún tipo, en algún manual o en alguna hoja pegada en algún lado o en su cabeza al menos, una especie de qué pasa si pasa esto. O sea, si veo fuego en el panel en la máquina, en el robot que está haciendo tal cosa allá en el fondo y veo que sale humo, voy corriendo y corto en la fábrica la llave general y apago toda la fábrica, 2000 robots, que uno está por mitad, está con un motor en el aire por embocárselo y hace así, pum, y el motor se cae, o raya tal cosa, o lo que se está pintando se seca la pintura. Digo, arruino toda la producción para evitar ese cortocircuito que está ahí. No, parece no tener sentido. Yo debería tener, en un lugar complejo, debería tener un procedimiento, y en el hospital no voy corriendo y corto y le quito la luz a los de terapia intensiva y a los quirófanos y a todo, porque está habiendo un chispazo en algún lado. El chispazo sí tiene su entidad, hay que solucionarlo, hay que cortar la luz, pero de ahí digo que hay esquemas y tablas y procedimientos que me dicen cómo hacer las cosas, cómo detectar problemas si es que estoy tratando de arreglar algo, o cómo proceder en el caso de que me aparezca un problema, sino para solucionarlo, para reaccionar y contener el problema. Acá en las diapositivas le puse esto es un meme, esto es una broma, algo que circula entre ingenieros, o sea, es una forma de representar cómo solucionar el mundo, cómo reparar situaciones que le pasan en la vida cotidiana a un ingeniero. Entonces el ingeniero se pregunta, eso que tengo que arreglar, por lo cual me convocó el cliente o mi jefe, dice, ¿se mueve o no se mueve? Yo lo veo y veo un volante, se mueve, veo una pieza, un algo que debería estar amurado al piso y ahora está medio suelto, es una estructura de hierro y se está moviendo ¿se mueve o no se mueve? La conclusión es, sea lo que sea, ¿se mueve o no? Si sí se mueve, me pregunto, ¿debería moverse? O sea, se está moviendo, pero ¿se debería mover? Si es un volante de un auto, se mueve y sí, debería moverse. Entonces está todo bien. Ok, me fui, no arreglé nada. Si no, agarro una cinta. Hay una cinta muy popular en Estados Unidos que es muy fuerte, que tiene un adhesivo y ¿vieron como esas anchas, las cintas de embalar? Pero las cintas de embalar se rompen enseguida. Estas no, estas tienen unos refuerzos, unas cosas. Entonces yo puedo sujetar cualquier cosa. O sea, hay casos de aviones que han pegado provisoriamente cosas estructurales para que aviones ligeritos, hablo de estos tipo planeadores o cosas así, pero hay casos históricos reales de la famosa cinta americana, sí. Tiene un nombre más propio, pero no me acuerdo cuál es. Bueno, la cosa es que si no se mueve, si sí se mueve, pero no debería, agarro la cinta y lo fijo. Y por el otro lado, si no se mueve, pero
sí debería moverse, es que le está faltando W40. Le pongo W40 y asunto solucionado. Bueno, esto es una broma que es publicidad de W40. Yo esto lo puedo representar, eso es un diagrama, eso es una representación, eso es una forma válida de representar información. Hago un cuadrito, voy tipo un árbol jerárquico, acá podría poner quién es el jefe de la empresa, presidente, vicepresidente, secretario, ir armando una estructura. Bueno, lo puedo armar como un árbol que va bajando en un delta de posibilidades. Este es el delta de posibilidades. Ven que el río se divide en dos y cada brazo se divide en dos de nuevo. Este es un diagrama válido. Hay otro diagrama que es el que nos convoca, que es este, que tiene esta forma. Sí. Lo otro es un organigrama o un diagrama de árbol invertido, porque los árboles tienen un tronco y las ramas arriba, y esto era una raíz, o sea, el árbol al revés, tenía un tronco y se iba abriendo, bifurcando. Pero digo, esta es una forma que tiene más posibilidades expresivas. ¿Por qué un diagrama u otro? Y a veces da lo mismo cualquiera, pero a veces un diagrama permite expresar más claramente una situación. Entonces ustedes experimentalmente representan las cosas de una forma, de la otra, o se las piensan o se las imaginan, ayuda a conceptualizar problemas. Bueno, esto tiene sus ventajas. Yo se lo presento y después verán en qué lo usan o no. Acá es un diagrama donde cada vez que tengo una pregunta dibujo un rombo, así, un rombo acostado, y un rombo tiene un punto, un vértice de entrada, el de arriba, al norte, y tres, este, sur y oeste, tres de salida, de los cuales en general, digamos, vamos a usar solo dos de los tres de salida, dos cualesquiera, los dos de los costados o el del costado y el de abajo, no importa, pero uno es sí y otro es no, si la pregunta que está dentro es cierta o no. Si se cumple el sí, salgo por donde dice sí, por la derecha en este caso. Tiene que ser la derecha, podría ser sí abajo el sí, yo qué importa si puse sí acá abajo y sale la flecha de acá abajo, salí por ahí abajo, por donde me diga el sí. Pero esto de acá adentro es la pregunta que me hago. ¿Es el se mueve lo que tengo que arreglar? Sí. Si se mueve, ¿debería? Sí. Entonces está todo ok. Este cuadrado, este paralelogramo, es donde represento lo que tengo que hacer. No sé si tiene que estar acá, puede estar acá, no importa dónde lo ponga, dependiendo de la complejidad del diagrama de flujo. En este caso, lo que tengo que hacer está todo en el mismo nivel, pero esto es una casualidad, que esté todo en la misma etapa. Una pregunta, una segunda pregunta y después una acción. Podría ser mucho más complejo, podría ser algo así. En este caso no tengo muchas preguntas, es un diagrama de flujo que es más bien una secuencia con distintas entradas, salidas, algún lacito, pero digo, hay infinitos formatos de diagrama de flujo. Si yo busco en internet me puedo encontrar algunos que son páginas enteras de dibujitos todos conectados, dependiendo de qué tan complejo es lo que quiera representar. Esto hubo una época que era muy popular para representar programas de computación, justamente bajo este paradigma estructurado, donde todo empezaba en un solo lado y donde todo terminaba en un solo lado. Los ríos empezaban en un lugar y terminaban en un lugar, por más que en el medio se bifurcaban, se volvían a unir y tenían un único común, un fin común. Después empezaron otros paradigmas de programación, la de orientada a objetos, las cosas empezaron a ser más complicadas, hubo mucha simultaneidad, entonces había una parte del programa que iba en un diagrama de flujo, otra parte del programa que iba en otro, otra que iba en otro, y si pasaba, y cómo represento el sincronismo entre lo que está pasando. Bueno, este como modelo sirve para algo, pero no sirve para todo, no es como la cinta americana, o sea que bueno, empezó a no ser tan popular. Pero ustedes están organizando, están en un hospital, tienen un bolichito, son kinesiólogos y se pusieron con un socio a atender pacientes, un odontólogo, cualquier cosa. Quiero estandarizar cómo voy a recibir un paciente, quiero hacer un manual de procedimiento para decir, mira, vos que sos la recepcionista, te cae alguien
Dice, sí, vengo para el doctor, para el licenciado. Bueno, ¿usted ya es paciente? Pregunta. ¿Sí? No. Si sí, es paciente, tengo que buscar la historia clínica. Entonces pongo rombito. Buscar historia clínica en el fichero que esto que el otro. Y ahí pregunta, ¿tiene prepaga o está particular? Entonces, si tiene prepaga, le pido el carnet y lleno, genero el ticket, el copago, la autorización. Si es privado, le cobro la consulta. O sea, la interacción con ese paciente, en este caso de este ejemplo, me va generando un árbol de posibilidades que, si yo pensé bien el procedimiento de admisión de un nuevo paciente a mi consultorio, debería cubrirlas todas. O sea, y en algún caso debería decir, disculpe, mire, no lo puedo atender porque no está cubierto, o por lo que sea, porque no es nuestra especialidad. Usted vino a un urólogo y resulta que hacemos kinesiología. Digamos, en algún momento de mi interrogatorio debería deslindar todo, no que me llegue, que se me pasó y que llegue el paciente al doctor y que le diga, porque vengo por la próstata, pero si no, nos dedicamos a otra cosa nosotros. O sea, algo hubo mal en el procedimiento de admisión, si pasó eso, ¿no? Bueno, está bueno esto, Gastón. Yo no sabía si lo estaban viendo o no en algún lado, pero me parece que en la industria se usa mucho. Yo, como tengo alumnos de todas partes, digo, ¿qué les puedo dar que los ayude a entender la programación un poquito en este nivel? Aunque en programación no le den bolilla, démosle un poquito más de jerarquía a nosotros, pero que les sirva para la vida misma. O sea, que ustedes dicen, yo cómo quiero atender al cliente en lo que sea. Yo me hago un manual, entonces mañana la secretaria de siempre, que ya lo tenía en la cabeza el manual, y quizá lo hice el manual después de preguntarle a ella qué es lo que hacía. Interrogué a los actores del proceso y lo fui dibujando. Resulta que después se me enfermó, vino un reemplazo y a la nueva, mira, acá tenés el manual de procedimiento, vos tenés duda, consulta acá, si no me llamás, pero acá tenés. ¿Y qué hago, María Elena? Bueno, no sé, me está diciendo que tenés la computadora que está muerta. No tengo un diagrama de flujo para vos en este momento donde diga cómo solucionártelo. Mi diagrama de flujo dice, si un alumno tiene un problema personal dentro del curso, patearlo de costado. Bueno, patearlo de costado y que me consulte después en forma privada, porque ahora no puedo hacer nada. No sé si era un ejemplo de algo que no entendí y venía con una historia, pero bueno, si es un problema, consultame después por escrito, por el campus, y vemos qué podemos hacer. Que si tiene que ver con plazos, si tiene que ver con qué. Bueno, la cosa es que esto yo creo que tiene una utilidad universal. Un inicio, un final, algo redondo, algo oblongo, algo nada, algo. Un inicio, un identificador de dónde empieza el proceso y dónde termina, distinto a los demás. Cada decisión con un rombito. Cada ejecución, o sea, donde tengo que hacer algo, lo que sea, es una instrucción de un programa, es una instrucción, un procedimiento, un llamado a una subrutina, o es una actividad que tiene que hacer un ser humano y no tiene nada que ver con un programa. Lo escribo acá, lo escribo resumido para que entre en un diagrama, pero después puedo poner una separata o acá una referencia, un número, y dedicarle una hoja a escribirlo mucho más detallado, donde todo lo que no me entró ahí le voy diciendo, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Digo, los diagramas de flujo pueden tener distintos niveles. Puede haber uno muy sencillo donde vea las cosas muy por arriba y después cada una de las distintas etapas lo abro a su vez con otro diagrama de flujo más detallado. O sea, mi diagrama de flujo puede decir, ¿es paciente? Sí, no, abrir ficha, buscar ficha.
Y el abrir ficha puede ser un procedimiento que tiene un diagrama de flujo en una hoja separada que para abrir ficha dice, bueno, elegir el formato de ficha tanto para el médico tal, puede ser una recepción combinada de 3, 4 cosas y tengo que elegir distintas fichas, o hay algún caso que la ficha me la obliga a la obra social, que tengo que llevar una ficha oficial, a veces es por sistema, a veces es en papel, digo, que todo lo puedo seguir abriendo con el nivel de detalle y de granulosidad que quiera, pero siempre las ejecuciones van a ser cuadraditos. Si hay una entrada que le tengo que pedir un dato al paciente, o el software le tiene que pedir un dato al usuario, es así. Generalmente hay otra forma de dibujarlo, pero sería en vez de un rectángulo, agarro, lo clivo un poquitito así de costado, lo inclino. ¿Esto cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo es esto? Esto es un paralelepípedo. ¿Qué es? No sé, ya no me acuerdo. No es un rombo. Paralelogramo, profe. ¿Paralelogramo? Bueno, un paralelogramo. De los cuales un caso particular, en el caso de que los ángulos internos sean 90 grados, sería un rectángulo. Bueno, si tengo una salida de datos documentada, impresa, ya sea que yo tenga que llenar algo, ya sea que el programa, la computadora me genera algo, una visión, una impresión, un algo, generalmente se muestran así, como una servilleta de papel esa que arranqué mal y que me queda el borde así medio cortado, sinuoso. Bueno, estos son cosas que tengo que imprimir. Y lo más importante, las flechitas, los conectores uniendo la secuencia de cosas con una dirección y un sentido, o sea, no se recorren los caminos de un diagrama de flujo en un sentido, no al revés. No puedo ir nadando aguas arriba tipo salmón en un diagrama de flujo. Yo no puedo de acá ir para... No, acá me dice claramente la flechita cómo tengo que recorrerlo y si no, esto no tiene sentido. Bueno, aclarado eso en general sobre los diagramas de flujo y su utilidad en cualquier lado, en qué hacer si veo saliendo fuego del robot de la máquina de no sé qué, o qué pasa si veo que hay chispas en la pared de terapia intensiva, y o en la fábrica o en lo que sea, que en el tablero está prendido la luz esta, me tengo que hacer una pregunta, tal, el marcador, el indicador de corriente, tú, reparar algo, hacer un troubleshooting, identificar dónde está el fallo, aislar el problema y darle aunque sea una contención, todos son casos para un diagrama de flujo. Yo creo que no hay lugar donde no lo puedan usar. Y esto otro que me acabo de olvidar recién, pero que dije que es generar procedimientos para que todos, cualquiera nuevo en el puesto, pueda hacer la misma tarea que no está acostumbrado a hacer, pueda saber cómo hay que hacerla en una forma correcta con un manual de procedimiento. Diciendo, bueno, yo hoy me tocó, se enfermó, por 2 meses tiene licencia por maternidad o por paternidad el que está en este puesto, yo tengo que hacer esto en este caso, así. Con diagrama de flujo y con un poco de documentación genero un manual de procedimiento donde yo ya sé que cuando me pongo ese disfraz, estoy en ese rol, tengo que proceder de tal forma y hacerlo completamente de acuerdo, cumpliendo, digamos, con los procedimientos de calidad de la empresa. Acá lo vamos a usar como una herramienta chiquitita para entender estas estructuras de control. Las estructuras de control, que son las que permiten modificar el flujo en un programa, las que me abren el río en dos, son las islas que me bifurcan el río. Las islas suceden, son accidentes naturales en la metáfora. Acá no. Yo acá en el programa tengo que poner algo que me haga una pregunta con un rombito en el diagrama de flujo y que me dé 2 salidas si la pregunta es sí o no. Fíjense que las preguntas las tengo que llevar a sí o no. Porque como las salidas son dicotómicas, cualquier cosa la tengo que digitalizar. El sí o no es la naturaleza de lo digital. Es el 0 o el 1, el verdadero o el falso de la lógica booleana, de la lógica proposicional. Las cosas son verdaderas o falsas. La realidad no es así.
para hacerla computable, resulta que hay muchas cosas que las tengo que transformar en ceros y unos. Hay muchos mecanismos, es un tema muy complicado, pero la mayoría de las veces, para lo que a nosotros nos importa, es simplemente decir, la edad es un continuo. La edad, yo digo, tiene 3 meses, 7 días, 2 horas, 15 minutos, 36 segundos, 27 décimas, 8 milésimas. Yo quiero decir, la edad ni siquiera en días. En años, bueno, en años puedo decir, son números separados, discretos, de 0 a 100 años, de 0 a 120, ponele. No sé si hubo alguien de más de 120 años jamás, probado, entonces pongo rango de edad de 0 a 120, o es un valor o es el otro, no hay intermedios. Pero si yo quiero hacer todo o nada, tengo que poner una comparación quizá, mayor de 18 o menor de 18. Entonces, ese rango de edades le estoy poniendo una comparación y lo estoy cortando en dos. ¿Estás en una a la derecha de la bifurcación o estás a la izquierda de la bifurcación? ¿Sos mayor? ¿Tenés 18 o más o tenés menos de 18? O de la edad que corresponda, por nombrar un ejemplo. Bueno, tengo que transformar esa realidad para hacer la pregunta y hacer la bifurcación. Hay varias. Tienen nombres muy populares en inglés. Tienen traducciones al español. Este es uno de los casos donde claramente hay cosas que se impuso el inglés, y yo creo que no tiene sentido no reconocerlo. Después tendré una decisión yo de trato de no usarlo donde no sea imprescindible, o donde imprescindible en términos de no generar una confusión. A veces el traducir las cosas obligatoriamente se hace, en España son de traducir todo, es medio obligatorio traducir todo. No hay películas habladas en el idioma original en el cine, por lo menos en los horarios habituales. No sé si habrá de noche, y esto se está extendiendo en muchos otros lados, pero además pasa con los libros. Pero esto genera unas situaciones muy desconcertantes, que algo técnico resulta que no debería llamarse lo mismo en distintos lados de distintas formas. Esto pasa con las plantas. La planta es una planta. En este barrio le llamamos a este yuyito, le llamamos la rompepiedras, y allá en Brasil le llaman o quebra no sé cuánto, o esto o el otro, y en cada lado le llaman una cosa distinta, y al final no sabes de qué miércoles estás hablando. ¿Querés ir a comprar algo o hacer una comparación, un estudio científico? Para eso se inventa el nombre científico. Como acá no hay nombres científicos para algunas cosas, resulta que se ha impuesto como nombre científico de alguna forma la expresión en inglés. Yo la tengo que dar para que lo reconozcan. Después, las traducciones, va a pasar que quizá hay traducciones que hay 50 traducciones posibles y le generan desconcierto. Si yo te doy una traducción, si entonces, y vos lo ves con otra traducción distinta y cambió alguna de esas palabras, vas a pensar que es algo distinto. Y resulta que es el mismo if then. Entonces, bueno, por eso estoy justificándome porque lo usé en inglés. If then es sí, entonces. Sí, si se cumple una condición, entonces realizo cierta tarea. Si no se cumple, no hago nada. ¿Y eso cómo es? Un rombo. Inicio. Bajo y lo primero que me hago es una pregunta. Y esa pregunta es la que, si se cumple lo que se pregunta, si la pregunta es cierta, hago una cierta tarea. Y si no se cumple, no hago nada. Obviamente, después de terminar la tarea, terminé. Y si no hago nada, terminé sin hacer nada. Pero en los dos casos se unieron. Acá el río se abrió en dos caminos separados. Acá hubo una bifurcación. Acá la estructura de control derivó el programa dependiendo de algo, de una situación que evaluó, o por un lado o por el otro lado del río. Por eso se llama control de flujo, porque el flujo de agua se derivó para un lado o para el otro en función de este cumplimiento de lo que hay en un rombo. ¿Qué forma tiene esto en el VEX Code? Había que representarlo gráficamente. Cuando yo veo en el VEX Code, veo que la mayoría de las instrucciones son
rectángulos básicamente, deformados con esta cosita ahí, ese indentado, esa mordidita y esa protrusión que hace que enganchen uno con el otro. Pero son rectángulos más largos, más cortos, con lugar para entrar un dato o un menú desplegable para seleccionar algo o no seleccionar nada. Salvo cuando llego a control. Cuando abro la caja de herramientas de control resulta que hay algunos cuadraditos que hace cosas medio tradicionales como esperar un segundo. Simplemente es un rectángulo para esperar un segundo. Yo lo pongo esto en un programa y espero un segundo o 300 segundos. O quizá 0,1. 0.1. No me acepta la coma. Ah, claro. Está bien. Tendrá una traducción al español, pero sigue usando, es chino y están usando el sistema, digamos, americano. El separador de decimales es el punto. Está bien, suena lógico. Nosotros no pinchamos ni cortamos y la comunidad latina, digamos, en términos económicos, no es el mejor cliente de este programa, quizás sea la americana, usaron esa nomenclatura. Bueno, salvo por esta, todas las demás tienen forma de una horquillita, algo que tiene una caladura, una ausencia, un lugar que parece repetir este formato de que ahí puedo poner cosas. Puedo poner cosas, pero vamos a poner cosas. A ver, ¿puedo poner una instrucción ahí adentro? Mira, ¿sí? ¿Puedo poner 3 instrucciones ahí adentro? Sí. Se le abren las mandíbulas, parece una boa. Abre la boca y se come la vaca entera. Lo que tenga... Yo agarré cualquiera, agarré una que decía repetir, pero nosotros estábamos buscando algo que dijera if then, o sea, sí, entonces. Y me encuentro con que me embromaron. ¿Por qué me embromó la gente de Xcode? Porque desde el cuatrimestre pasado tradujeron los bloques estos. Hasta el cuatrimestre pasado yo agarraba, abría el programa y acá decía if then. Por eso yo les tuve que poner obligatoriamente en las diapositivas if then. Y acá está la foto, if then, porque no tenía traducción esos bloques. Ahora le agregaron la traducción, o sea que después voy a editar las diapositivas y les voy a cambiar estas fotos para que sean actuales, porque si no alguno va a decir, profe, no tengo la if then, vi otras, pero la if then no está, no, porque está pero traducida, dice sí, entonces. ¿Queda claro esto? ¿Está bien? Después lo voy a arreglar. Lo descubrí en la clase de recién. Sí, entonces es el if then. Este es el formato. Y todo lo que esté entre el principio y el final de esta instrucción, todo lo que esté dentro de las mandíbulas de esta horquilla, lo voy a ejecutar en el caso de que se cumpla esta condición. La condición que está acá en algo que parece el logo de Roger, o sea, hay un lugar para poner algo anguloso. Y esto merece una reflexión. Hay instrucciones que tienen lugar para poner algo redondeado y hay instrucciones que tienen lugar para poner algo anguloso. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a interrumpir un segundo. Esto ya ahora no es diagrama de flujo, esto no es. Estamos analizando qué tipos de variables, medio lo mencionamos al paso, pero digamos ahora vamos a hacer hincapié en eso. En la realidad, estoy simplificando la realidad para modelizarla como un programa de computación en cosas que son, sus magnitudes son números, y en cosas que represento como sí o no, como blanco o negro, que le llamo variables booleanas, variables numéricas y variables booleanas. Entonces digo, si yo quiero representar la altura de una persona, altura le llamo a la variable y va a ser un valor numérico. Pero yo podría tener una variable booleana asociada con altura que sería mayor que 1,80 m, por ejemplo, o mayor que 1,70 m, y eso es sí o no. Ahí no es un número. La altura es un número. La variable booleana mayor que 1,80 m es un sí o un no. Una respuesta por sí o no.
Otra variable numérica podría ser el largo de una figura, de un paralelogramo. Dibujo un polígono. Dibujo un polígono genético de n lados iguales, con n ángulos internos todos iguales. Y digo, bueno, que ese pentágono, ese octógono, ese dodecaedro, yo qué sé cómo se llame, tiene los lados, el largo de cada lado es largo, se llama largo. Largo lado o largo solo. Bueno, eso es un número. Ahí tengo que poner una variable con un número. ¿Cómo distingo las variables acá en el VEX-code si son números o si son valores sí o no? ¿Y qué es una variable primero? ¿Qué es una variable? Bueno, hay un videíto en la clase donde yo traté de anticiparles esto. Ahí lo ven un poquito más detallado, pero en definitiva es cortito, lo voy a usar ahora. Definición y uso de variables y comentarios y bloques de usuario para procedimientos. Estas tres cosas se supone que son mínimas, las que como que habría que ya saber a esta altura, hoy, para empezar esta clase, y la que le íbamos a sumar, yo particularmente toda mi energía era a los bloques de control, por eso no está grabadito el video, sino es lo que estoy dando ahora, el control de flujo y los lazos. Pero vamos a ver rapidito, son 18:50, tenemos 1:10, nos sobra. Vamos a ver qué es una variable. Una variable es un valor numérico que todavía no está definido. Esas cosas en la realidad que represento con números, bueno, si yo pongo una cajita donde guardar ese número, un tupper, donde adentro cuando lo abre veo el número que está de eso de la realidad, altura se llama el tupper, y veo la altura de un paciente, o la altura de mi hijo, cómo fue creciendo, para ver si en qué percentil está, altura. Entonces yo de afuera veo un tupper que dice altura, otro dice sueldo, y es el importe de la plata que gano, o gasto luz, cuánto tengo que pagar de luz este mes. Yo no sé qué valor va a haber adentro, yo sé el nombre, sé que la cifra que sea tiene que ver con el consumo de luz o con la altura de un paciente, sé con qué tiene que ver, pero el valor no está definido. La variable es una forma de referirme a los posibles, a los infinitos o no posibles valores de algo en la realidad. Por ejemplo, los infinitos valores del largo de un polígono, del largo del lado de un polígono. Si yo quiero hacer una variable numérica acá para contener ese valor, lo que puedo hacer es me voy acá donde dice variables, ¿está bien? Y veo, hagamos de cuenta que no hay nada, no las puedo eliminar porque las estoy usando, y las estoy usando donde las estoy usando. Bueno, no sé dónde las estoy usando, pero en algún lado. Una la eliminé. Ah, no, las pude eliminar las dos. Bueno, cuando ustedes abran variables, les va a aparecer esto entre variables y mis bloques en la parte de variables. Todo vacío. O si aparece con algo, va a ser con algún valor por defecto que vino de fábrica, que yo ya no me acuerdo cuál será. Cuando abro, quizá les aparezca una mi variable o en inglés. No importa. Ustedes le van a dar bola por ahora solamente a esto. Yo les voy a explicar esto, hacer una variable. Esto es otros tipos de variables. Estas son variables que solo puede valer blanco o negro, sí o no. Eso se llaman booleanos. Booleanos son valores de variables que su formato es un rombo. Si yo acá le doy a booleano y le doy un nombre y le pongo, por ejemplo, mayor 18, no se permiten espacios, o sea, le pongo un guión bajo, mayor 18, enviar. Fíjense que la variable que me hizo tiene angulitos, bordes angulosos. Es un icono de Roger.
Si yo hago una variable, no un booleano, sino una variable común, y le doy nombre y le llamo largo lado, es medio largo este nombre. Está bueno que las variables tengan un nombre que sea asociativo de qué tienen adentro. Yo si tengo que rotular los tuppers, guardo todo en tupper. Guardo los tornillos, las tuercas, las facturas de luz, los lápices, los crayones, las témperas, todo lo tengo en tupper, ordenado. Robé un camión de tupper que justo se había descompuesto acá en la puerta de casa, entonces tengo 6 millones de tupper iguales, todo lo tengo en tupper. Le pongo etiquetas porque tengo mi vida toda tupperizada en variables. Entonces le pongo etiquetas para saber qué va a estar dentro de cada variable. Está bueno que los nombres sean lo más cortos posible, que no me encuentre que una etiqueta es un capítulo del Martín Fierro, ¿no? Va a largo del lado de la variable, del día, del qué sé yo, del nada. Cortito, abrevialo, pero a su vez tiene que ser suficiente claro para que lo entienda. Si le llamo mkovsnikput 37A25 y quizá el día que lo creé tenía algún sentido y 10 minutos después no, me quedo preguntándome qué es eso. Bueno, son cosas que son estilos de programación, que eso los van a desarrollar ustedes, quien siga programación o quien siga jugando a esto, pero que es recomendable que la variable evoque de alguna forma, sin ser muy larga, pero largo lado está ahí. Le podría haber llamado largo solamente, por ejemplo, o lado solamente. Y saber qué lado, pero lado podría ser cantidad de lados. Entonces no, eso es confuso. Si voy a tener cantidad de lados y el largo de los lados, mejor le llamo largo y la otra a num lados. Num lados, una abreviatura. Bueno, nada, les tiro ideas para que se familiaricen. Digo, las variables que vayan a tener números son redondeadas. Las variables que solo puedan valer sí o no, verdadero o falso, tienen los bordes así. Hay dos variables. El resto, listas y listas de 2 dimensiones, olvídensela, completamente fuera de nuestro objetivo. Si no, si alguien quiere investigar, googlee, pone el nombre de este programa, pone listas y se fija a ver qué le sale y empieza a entrar y seguramente va a encontrar algún video que le va a explicar en qué lado tiene sentido usar esto o no, y entenderá más, entenderá menos, bueno, allá va, pero nosotros no lo vamos a ver. Tengo variables de 2 tipos entonces, numéricas y booleanas, con formatos distintos. Y después tengo operadores. Los operadores son operaciones que puedo hacer. Con las variables numéricas son operadores para variables numéricas, o sea, van a tener lugar para meterle datos con bordes redondeados adentro. O sea que esto podría ser un buen candidato para meter ahí. Fíjense, como se pone en blanco, cuando se pone en blanco está diciendo sí, compatible, el bordecito un aro blanco le crece, ¡puc! Lo suelto y ahí entró. O sea que podría sumar una variable más otra variable, o una variable más una constante. ¿Qué es una constante? El número. Cuando yo ahí pongo un número, siempre que pongo un número, ya no es la variable, es un valor concreto. Esto tiene que ver con el largo del lado. Esto es un largo del lado o un incremento en el largo del lado en este caso. El largo del lado que tenía hasta ahora, de ahora en más, esto como conjunto va a ser el que venía inicialmente en el largo del lado más 5. Si esto valía 5 inicialmente el largo del lado, ahora va a valer 10 después de esto. Este conjunto es 10. Y este lo podría poner dentro de otra suma. ¿Por qué no? Que sería algo más la suma que acabo de hacer, el total de la suma que acabo de hacer recién. Esto era 5, si largo lado valía 5, más 5, 10. Y 10 lo puedo sumar a algo. No tiene mucho sentido sumar y sumar de nuevo. Realmente las cosas que, porque sumar y sumar directamente hubiera sumado un total largo. Sumar 3 a sumar 5 al lado y hubiera sumado 8 directamente y ya. Pero multiplicar sí. Entonces primero le sumo 5 y después lo multiplico por 2, por ejemplo.
Esto sería una ecuación. ¿Cómo hacer la ecuación? El resultado, esto, es 2 veces sumarle 5 al largo del lado. Primero le sumo 5 y una vez que tengo ese subtotal lo multiplico por 2. O por 2.5. O yo qué sé, por lo que necesite. Números. Y esto lo voy a poder poner ahí adentro, donde dice sí, entonces, que ahí está esperando un rombo. No, imposible. Acá le tengo que poner algo que no sea un número, que sea sí o no. Si mayor de 18, entonces hace esto. Y hay operaciones para trabajar con variables numéricas, ya veo que las hay, ¿está bien? Y que se pueden anidar una dentro de la otra, y que son todas estas de acá. Y estos operadores que también están dentro de la caja de herramientas verdes, pero que dicen, por ejemplo, ¿y qué es esto? O no. Son operadores booleanos. Hacen operaciones, pero son operaciones lógicas. Así como la suma dos números y da un total, los operadores booleanos suman cosas que hacen la operación y, o la operación o la operación negación, sobre dos argumentos o un argumento lógico y dan como resultado otro argumento lógico que es verdadero o falso. A ver, hagamos un ejemplo. Imagínense que yo voy a un restaurante, es un ejemplo medio berreta, hoy estoy medio dormido, no va a ser muy lúcido, pero bueno. Quiero ir a comer algo, tengo poca plata y además estoy a dieta. Entonces voy a comer algo hoy al mediodía y me fijo que tiene en la carta y digo, quiero algo barato y que no engorde. Escúchenme la construcción en el lenguaje. En el lenguaje dije barato y que no engorde. Ya el uso de la conjunción y implica un pensamiento lógico. Quiero que se cumplan las dos condiciones. No voy a aceptar una sola. Leo la primera opción del menú y dice fideos 280 pesos, vermicelli al óleo, agua de la canilla, 280 pesos. Dije, bueno, está en precio, yo qué sé. Está bien. Cumple con la condición de ser barato, pero ¿cumple con la condición de ser bajo en calorías los vermicelli? No, hidrato de carbono, danger, no. Entonces, cumple con una condición, pero no con la otra. Entonces, este operador donde dice barato y bajo calorías, barato es verdadero, baja calorías es falso. El resultado es que rechazo ese plato, o sea que esto es falso el resultado. Verdadero y falso es falso. Se tienen que cumplir las dos cosas para que acepte el plato. Veo la segunda opción y me dice rabas con huevo frito y no sé qué, 2.800. Ni bueno ni barato, ni diet ni barato. Entonces, rechazado. Falso y falso, falso. Solo voy a aceptar cuando las dos condiciones sean verdaderas. Después, ensalada de rúcula con parmesano. Bueno, está bien. El parmesano engorda, pero bueno. Eso es bajas calorías y el precio era adecuado, era un buen precio, 250, pedí la ensalada. Entonces, solamente cuando se cumplen las dos. Eso hice una operación lógica. Le dije que se tenían con el i, como en el propio lenguaje español, por eso le pongo un i, porque si no le hubiera puesto un operador lógico, cuando booleano es de un señor que se llamaba Bull. Cuando él diseña esto, resulta que él, si bien pensó en la palabra i, porque ya sabía que el lenguaje tiene la capacidad de expresar estas operaciones lógicas, porque en nuestra vida tenemos que hacer estas operaciones lógicas y por lo tanto comunicarlas y transmitirlas y dar órdenes. Abrí solamente si estamos dentro del horario, el portón dice abrímelo si está dentro del horario y si te presentan una identificación acreditando y si conoces a la persona y si puedo poner 50 condiciones. Si puse 50 condiciones es y
Imagínate que duplico esto. No quiero hacer esto, quiero duplicar y duplico de nuevo. Y quiero hacer 4i, entonces pongo dentro de un ramal del i, le pongo otro i, y dentro del otro ramal del i le pongo otro i. Entonces se tiene que cumplir i. Y adentro 4 cosas se tienen que cumplir. Solo si las 4 son verdaderas, esto va a ser verdadero. Entonces, nada. Esto es un operador lógico adecuado para acá. Ven, se pone el halo blanco y me acepta esto. Todo el resultado de toda esta ecuación lógica va a ser un solo resultado, verdadero. O sea, si verdadero, entonces hago esto de acá adentro. Si esto no es verdadero, es falso, entonces salgo directamente al final. Estamos haciendo el diagrama de flujo de acá, implementado ahí en este Scratch del VEX-Code, con esta instrucción, que ahí está en español. En este caso, lo que estamos viendo es que acá la condición lógica es que un tupper, el valor de una variable, o sea, el valor de un tupper cuya etiqueta dice E, ¿qué será E? No sé, E, yo qué sé, capaz que es la edad. Si la edad es igual a 0, es raro. Debe ser otra cosa, no sé qué es bueno, pero me dice que si dentro del tupper que tiene la etiqueta E, lo abro y veo un valor 0, entonces tengo que hacer esto que está acá, tengo que apagar la luz. Pero si dentro del tupper veo que hay un 1, un 3, un 5, un 7, cualquier otro valor numérico, los infinitos valores numéricos negativos, fraccionarios, enteros, racionales e irracionales, que no sean 0, todo lo que no sea 0 va a ser falso, porque no va a ser 0. Entonces, hay un operador por la igualdad, hay un operador por el mayor de 18 años, E mayor que un número, E menor que un número, E, o la variable que sea, igual a un número, o E diferente a un número. Podría decir, salvo que sea 0, en todos los demás casos hace esto, pero si es 0, andate. Entonces uso distinto de. Y puedo poner variable y variable, constante y constante, variable y constante, cualquier cosa que sea comparable entre sí. En este caso, cualquier cosa que sea numérico, porque los dos espacios son ovales. ¿Se entiende? Bueno, lo que pasa es que no tendría mucho sentido comparar dos constantes. Yo puedo comparar si 50 es mayor que 60. Yo puse la constante 50 en un lado y puse la 60 en el otro, pero digo, si no varía, ¿para qué quiero hacer esa comparación? ¿Para qué quiero poner acá en este uso esta la de mayor para comparar? Si 60 es mayor que 50, esto siempre va a dar que sí, porque esto no es una variable, o sea que no va a cambiar de valor en mitad del programa. Esto está, la instrucción dice 60, esto lo meto dentro de una instrucción, saco todo esto, lo pongo acá y ahí se quedó. Eso forma parte de la instrucción, esa comparación forma parte de la instrucción y ninguna de sus partes es variables, y me está comparando algo que yo siempre sé que 60 es mayor que 50, o sea que esto siempre me va a dar verdadero. O sea que, ¿para qué hago una comparación de que si esto siempre es verdadero, hago esto? Quiere decir que venga de donde venga, siempre voy a hacer esto. Ni hago la comparación. Digo que haga todo esto siempre. Porque ponerlo acá adentro es lo mismo, lo va a hacer siempre. ¿Para qué lo puse ahí adentro? Yo pongo ahí adentro cosas donde a veces sí, a veces no. Entonces el a veces sí, a veces no, tiene sentido si hay una variable que no sé cuánto vale y una constante. Entonces, si la variable vale menos que la constante, sí o no. Y si vale más o igual, sí o no, yo qué sé. ¿Está? ¿Se entiende? Que tiene sentido decidir si hago algo o no cuando no sé qué esperarme. Pero si le digo siempre doblar a la derecha en el río, ¿para qué le hago la pregunta de algo? Si llueve en Tasmania, doblar a la derecha al río, y si no llueve en Tasmania, doblar a la derecha al río. No hago nada. Buena, comprar, else no comprar. Claudio, no ostentes.
que sos de la tecnicatura. Bueno, introdujimos así todo rápido, lo tienen que asentar ustedes jugando, variables booleanas o digitales que tienen dos valores, sí o no, verdadero o falso, punto. O 0 y 1 también podría decir, que representen ese 0 y ese 1 verdadero o falso. Un lado. Variables numéricas, variables que pueden tener un valor numérico, positivo, negativo, yo qué sé, no importa, entero, fraccionario, racional, bien, son ovaladas. ¿Puedo, a partir de variables numéricas, obtener una variable booleana? Sí, por ejemplo, este es el caso. Este es un caso donde comparo dos óvalos y obtengo una figura punteada, afilosa, con bordes angulosos. Sí, me fijo acá. Hay operadores que operan dos angulosos y obtienen un anguloso y otros que comparan y sacan una conclusión. Hay distintos, los veo, los ensayo, se me ocurre dónde. Yo los tengo que familiarizar solamente hoy. Después, el trabajo práctico, lo que va a hacer, perdón, les estoy mostrando y no se ve bien la pantalla. El trabajo práctico lo que va a hacer es llevarlo a casos concretos de donde me conviene usar una cosa o la otra. Bueno, volvemos a lo que estábamos. Estábamos presentando esta estructura de control que se llama sí entonces, que tiene este diagrama de flujo y que tiene este formato como instrucción y que usa un operador lógico de igualdad, el operador anguloso de igualdad, para decir si sí o si no, haciéndose la pregunta si esta variable numérica es igual a esta constante numérica, y en ese caso se hace esta instrucción, y en todo otro caso que no sea igual, no se hace y salto directamente al final. Si la pregunta de si es igual a 0 me da sí, hago esto, si no, no hago nada, y en todos casos termino en el final. ¿Hay otra estructura de control? Sí. Hay una estructura de control que tiene un pasito más. Dice, si se cumple la respuesta, si la respuesta a tu pregunta es sí, hacemos esto. Y si la respuesta es no, hacemos otra cosa. En todos casos hay algo para hacer. Este else es si no. Si sí, esto. Y si no, lo otro. Acá no había un si no. Si sí, esto. Y si no, nada. Si no, nada. Andaste, terminaste. Ahora va a haber un si sí y un si no. O sea que es el mismo diagrama de flujo, pero en vez de salir por abajo, salir por el otro costado para que me entre esto. ¿Es obligatorio que saliera al otro costado? No, no, no. Es para que me quede más bonito el dibujo. Salí uno de un costado y otro del otro. Yo le dije que podía salir de donde quisiera del rombo, mientras que no sea de arriba, que es por donde entro. Entonces, si se cumple esta condición, hago algo. Y si no se cumple, hago otra cosa. Pero en los dos hay algo para hacer. Como en los dos hay algo para hacer, voy a tener que tener dos ranuras. Voy a tener que tener una instrucción que tenga dos ranuras. Una ranura donde poner las instrucciones que voy a hacer en el caso de que se cumpla la condición de en verde, la angulosa, y otra cosa para hacer en el caso de que no se cumpla, el else, el si no. Como ahora está la traducción acá, la estructura de control que voy a encontrar va a decir sí, sí, condición, entonces hago esto, y si no, hago lo otro. If, then, else. El si no es el else, el sí es el if y el entonces es el then. ¿Está bien? Después lo cambio igual en las diapositivas, pero nada. Bueno, obviamente, lo que les decía, esto es el prima rectangular con instrucciones en el caso de respuesta afirmativa del rombo, y esto es el prima de instrucciones, agarremos cualquier otra cosa, en el caso de respuesta negativa. Fíjense que acá de casualidad, por agarrar algo del dibujo y tirarlo ahí adentro, tiré algo que a su vez tiene otra estructura de control adentro, o sea que perfectamente yo puedo anidar una estructura de control dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, y hacer las ramificaciones. Si voy a hacer un delta de posibilidades, obviamente tengo que anidar uno dentro del otro. Uno me divide por dos, pero después puedo seguir dividiendo. Si salir
por la opción de arriba, hago una segunda pregunta, si entonces acá adentro de esta opción. Y en el caso de que no, hago otra segunda pregunta. Por ejemplo, si fuéramos a hacer el diagrama de flujo del... ¿se acuerdan que vimos recién el diagrama de flujo la publicidad de Loctite, el de la cinta americana y todo eso? Había una primera pregunta con dos salidas, si se mueve o si no se mueve, que podría ser esta. Acá está si se mueve, el rombo es el se mueve. Y después, inmediatamente, había otra pregunta. Si se mueve, tengo que preguntar enseguida, ¿y tiene que moverse? Entonces, si se mueve y tiene que moverse, está todo bien. Si se mueve y no tiene que moverse, debería estar acá. Esto es lo que debería hacer si se mueve y no tiene que moverse. Acá lo que si se mueve y sí tiene que moverse. Acá si no se mueve y sí debería moverse. Y acá es si no se mueve y no debería moverse. Fíjense cómo tuve que anidar uno dentro del otro para lograr implementar ese diagrama de flujo donde había dos niveles de preguntas seguidas, tres preguntas en total. Una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Primero me hago una pregunta y depende del resultado de esa pregunta vuelvo a preguntar otra cosa separada. Bueno, ya tenemos el if then, ¿está bien? Hay otra estructura más de control que es el switch case o el do case, o en cada lenguaje se llama distinto. Esta ya no es tan popular, no la tenemos en el VS Code, no existe. Es una estructura donde ya no es una comparación lógica, sino es una secuencia de comparaciones lógicas que la reduje a como si fuera una sola estructura, pero en realidad es una repetición de varios de estos. ¿De qué hablo? Imagínense, ustedes, es imposible que no hayan llamado a algún lado por teléfono y los atienda un contestador automático y le diga, si usted desea comunicarse, si usted está llamando por nuestro seguro, digite 1. Si está llamando por nuestros productos bancarios, digite 2. Si está llamando por él, digite 3, digite 4, digite 5, digite 6. O sea, sí, fíjense que tiene esta estructura, sí, pero no, si uno. Si uno, entonces, si 2, entonces, si 3, entonces, hay varias opciones. Yo esto lo podría hacer muy sencillo, haciendo así. Yo agarro y te digo, si E vale 1, si digitaste un 1, hago esto. Después pregunto de nuevo, si no digitaste 1, salí directamente y me fui a la pregunta que seguía. Solo llego acá al final si era 1 y terminé o si no era 1. Si era 1 y terminé, me va a dar falso que es un 2, me va a dar falso que es un 3. O sea, no entro a las siguientes preguntas por los otros números. Y si no era 1, acá salió directamente y lo captura el segundo if que pregunta si era 2. Si tampoco era 2, no era ni 1 ni 2, lo captura el tercer if en la secuencia. Voy haciendo una secuencia de preguntas y en alguna la voy a tener que invocar. Porque si yo sé que eso es un número de 0 a 9, porque son las opciones que te di que dijeras, no te dije contestame 2,5, te dije digita 1, digita 2, y tu teléfono tiene números 1, 2, 3, 4, o sea que voy a esperar la respuesta de un solo dígito. Si vos tenés un dedo gordo y digitaste 32 apretando dos botones, te voy a decir perdón, no lo comprendí, empiece de nuevo. Yo qué sé, poneme un solo dígito. Y bueno, evalúo si es el 0, si es el 1, si es en este orden o en cualquier orden que evalúe, da lo mismo. Evalúo primero lo más frecuente, generalmente lo más razonable es si las 90 veces, el 90% de las veces quieren la opción 5. Primero pregunto por la 5, así mi programa es más rápido. Primero pregunto por la 5. Si no es la 5,
pregunto por la segunda más frecuente, que es la opción 3. Y si no, pregunto por las otras que, bueno, más o menos vienen pareja. Pregunto en cualquier orden, si es un 0, un 1, un 2, el 3 no, si es un 4, el 5 no, pues ya pregunté, el 6 y el 7. Bueno, toda esta secuencia de preguntas conforma, hay algunos programas que tienen una única instrucción que admite, bueno, yo se las nombro por si googleando, viendo en algún video, se les aparece esto y dicen, uy, no entiendo. Bueno, sepan que se trata de esto. No necesito tener esa instrucción. La puedo armar con las instrucciones que conocemos en el Scratch, sí, perfectamente. O sea que listo, ya está. El Scratch no tiene un do case y lo tengo que armar así si viniera algún programa. Tengo que hacer una serie repetida de preguntas. Bueno, con eso agotamos todas las condicionales, las dos condicionales y esta que es según el valor de una variable, pero que en definitiva son bifurcaciones. Bifurcación en uno, hago algo o nada, hago algo o hago otra cosa, o hago distintas opciones. El do case, visto como bloque, es como que no hago una división en 2, hago una división en 8, las 8 opciones del menú que me dio el coso telefónico. Pero me quedan en un río los remansos, esos lugares donde el agua se queda girando, las repeticiones. Y estos son el do while y el for next, son los dos más típicos. ¿Qué quiere decir el nombre? Do while, hace mientras. Hace algo, mientras no pase algo. Ustedes lo usan en el lenguaje también. ¿Qué hago, jefe? Jefe, ¿qué hago? Y mira, mientras no entre un cliente, quédate limpiando las estanterías, quédate ordenando la ropa. ¿No se lo dijeron eso alguna vez? Quédate programando esto hasta que nos entre tal proyecto. Yo qué sé, en la vida, en cualquier lado, en la familia. Hasta que no venga tu mamá con las compras, quédate, yo qué sé. Bueno, eso es el do while. Es algo que me permite quedar repitiendo un proceso hasta que se cumpla una condición que me saque de ese proceso. ¿Cómo será el diagrama de flujo? Bueno, así. Esto es lo que tengo que hacer y esta es la condición que tengo que evaluar. Entonces, lo puedo dibujar de varias formas. Primero puedo evaluar la condición y después el hacer. Yo asumo, si por lo menos una vez lo voy a tener que hacer el proceso. No sé si lo voy a tener que repetir 2 veces, o 3, o 4, o 50, pero una la voy a hacer. Entonces yo elegí esto. Primero lo hago una vez. Y tengo un contador, algo que con un número me va diciendo cuántas veces lo tengo que hacer. Y cada vez que lo hago, le descuento 1 a ese número. A ver, escribí 100 veces en el pizarrón no debo. 100 veces no debo. Escribí no debo. Desconté a 199. Ahora la consigna inicial quedó en escribí 99 veces en el pizarrón no debo. Lo escribo de nuevo y la consigna pasa a ser escribí 98. ¿Ven que hay un puntero? Una variable que si yo miro en el tupper que dice cantidad de veces a repetir el lazo, cada vez tiene un número menos. Yo lo podría haber armado con esa variable, o la variable ni la veo, pero está, en algún lado está. Cada vez que lo hago al proceso bien, le descuento 1. ¿Y cuándo voy a salir? Cuando llegue a 0. Cuando no quede hacer nunca más el proceso, quiere decir que ya lo hice las 100 veces. Y ahí salgo, ahí terminé. Ese es un do while. Un do while es una horquillita así que dice la palabra mientras. Este sí está traducido, mientras en español. Mientras se cumpla esta condición, hace la o las instrucciones que tengas dentro de la horquilla. Si estas instrucciones era dibujar un lado, dividir por 3, sacar este texto, bueno, va a hacer todo eso una vez, llega al final de la horquilla, vuelve y revalúa la condición. Dice, se cumplió que yo me confundí y les mezclé dos cosas, porque empezamos hablando del do while
y después les seguí explicándolo el for. El ejemplo de escribir 100 veces en el pizarrón, en realidad lo puedo pensar, escribí mientras no llegues a agotar las 100 veces, o repetí 100. Lo más correcto, lo más sencillo es pensarlo como un ejemplo de for, eso. Repetí 100 veces. Yo sé de entrada que tengo que hacer 100 veces escribir la palabra no debo. El do while se suele usar más bien no para una repetición que yo ya sé de antemano, sino evaluar una condición. O sea, batí hasta que las claras estén a punto nieve. Entonces, yo bato, me fijo, no están a punto nieve. Bato, un minuto más, me fijo. Cuando están a punto nieve, para que no sepan qué es punto nieve, los que no hacen tiramisú, las claras tienen que estar blancas, o sea, la clara del huevo es transparente, o amarillenta, un color cristalino. Cuando la empiezo a batir, se empieza a mezclar con el aire y empieza a hacer una espumita cada vez más blanca y cada vez más sólida. Llega un momento donde se puso blanco, 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 y yo doy vuelta al bol y no se me caen las claras. Si yo hice antes esto, punto nieve es cuando no se caen. Es como, lo puedo hacer así y tirármelo a hacer una guerra de nieve. Bueno, bato, evalúo la condición, están a punto nieve, no, vuelvo. Fíjense que la flecha está para arriba. Para que haya un remanso, tiene que haber una contracorriente, tiene que haber una flecha hacia arriba. Lo normal en los diagramas de flujo son flechas hacia abajo o hacia los costados, pero no hacia arriba. Si ustedes ven una flecha hacia arriba, o es que es un diagrama de flujo que no entró en la página y que lo están reacomodando, o sea, del final de esta columna lo redibujo en la columna que sigue, o sea, la flecha los está redireccionando para empezar otra parte y así, o que si se cierra sobre el propio programa es que ahí tengo un lazo representado. Bueno, este es un lazo do while. Verifico una condición que mi procedimiento teóricamente probablemente cambie. O sea, por ejemplo, yo al batir, el procedimiento batir, yo estoy cambiando, ayudando a que se cumpla esta condición y que en algún momento me dé cierto. Pero podría no ser así, no es obligatorio. Yo al batir me acerco al punto nieve, bato, punto nieve, bato, punto. En algún momento, después de batir mucho, voy a llegar al punto nieve. O sea que el mismo procedimiento va a hacer que se cumpla la condición. Pero yo podría decir, batí esto hasta que sean las 12. Y no es que faltan 4 horas y no importa cuánto batí. Mi batido no avanza el espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo avanza por sí solo. Batí hasta que venga Juan. Yo bata más fuerte, bata más despacio. Juan está viajando en el colectivo y viene a la velocidad que viene. Digo que no necesariamente el procedimiento hace al cumplimiento de la condición en esta estructura do while. En el for, sí la repetición hace que se acerque el cumplimiento de la salida del ciclo. Porque acá me dice repetí 10 veces, repetí 5, repetí 30, repetí 4, repetí 1.000.000. Pero cada vez que hago el procedimiento me acerqué uno menos. Ese es el escribí 100 veces no debo. Si escribí uno, solo me quedan 99, solo me quedan 98, solo me quedan 97. Por eso dije que ese ejemplo era más propio del for, porque lo que haga acá adentro me acerca a terminar esto, me acerca a la salida. Bueno, eso lo tengo acá. Son muy útiles. Repetir hasta o repetir mientras. El que vimos, el do while, es el repetir mientras. El hasta sería al revés. Repetir hasta sería mientras no venga Pedro o hasta que venga Pedro. Es lo mismo. Son dos formas de redactar lo mismo. Digamos, por la afirmación o por el opuesto. No es lo mismo, es complementario. Pero esto es el do while. Y el otro es el mientras, repetir hasta, si no, si. El repetir 10 veces, está acá al principio. Y hay uno que dice repetir infinito, que se llama repetir por siempre.
El repetir por siempre las instrucciones que estén acá adentro las hace indefinidas veces. No termino nunca. Repetí hasta por siempre. Entonces nunca llego. Si voy a interrumpir, si voy a terminar, es porque acá adentro puse alguna instrucción que me permite... Perdón, no se está viendo, no me abren el micrófono para avisarme que me olvido de cambiar la pantalla. No sé qué vieron o qué no vieron ya a esta altura. El por siempre, este es el por siempre y este es el repetir 10 veces. Es lo mismo, los dos hacen lo que esté adentro. Sí, se entiende, vos lo entendés, pero yo no puedo garantizar que 100% lo entienda. Bueno, gracias. Bueno, eso yo se los presenté. Ustedes van a ver en el trabajo práctico que les voy a tirar mañana sobre Betcode. El trabajo práctico va a requerir que usen esto. Yo se lo presenté para que, nada, ahí les va a mostrar de qué color es la instrucción, dónde la tienen que poner, cómo usarla, digo, los va a ir guiando. No es que si no veían este video no van a saber. Se supone que un trabajo práctico por inducción, si está bien diseñado, lo pueden hacer igual, aunque no hayan visto previamente el tema. Pero para evitar ese malestar de decir, uy, no entiendo nada, y ese prejuicio que a veces nos agarra, que nos desesperamos cuando no nos damos cuenta que a veces no es necesario entender para hacer. Que siempre hay un principio, y que a veces el principio no es alguien que me lo aclara. A veces yo soy el principio, yo mismo descubro, yo soy mi docente, y lo más que tengo que vencer para ser mi docente es ese prejuicio de yo esto no entiendo nada, esto no es para mí. No, todo es para cualquiera, todo es para cualquiera. Yo les aseguro que yo he hecho cosas que yo dije, esto no es para mí. No quiero contar cosas personales, pero digo, yo era un tipo que para bailar era imposible bailar. Y de vejez viruela empecé con el tango, que toqué el otro y hoy zafo. No seré artista, pero zafo. Digo, lo que jamás pensé que fuera a hacer fue que yo me ponía. Me parece que es una cosa que muchos con la tecnología tienen una relación de se ponen el no puedo antes de empezar a probar. Y bueno, es probar y es relajarse también probando, dando lugar a equivocarse. Bueno, contesté mal la pregunta, no era lo que quería, interpreté mal, la fumo, ¿qué pasó? No pasó nada, no es que reprobé la materia, tendré un milésimo más, un milésimo menos, pero bueno, ya que entendí, eso es lo importante, lo entendí, si no lo entendí es grave, ahí sí perdieron el tiempo. Pero si alguna pregunta dio mal en un proceso de inducción, bueno, prueben y prueben. Lo podría hacer un ejemplito como hice antes, integrando todos estos conceptos. Vamos a borrar todo porque tengo cosas de todos los colores acá, las tiro todas a la caja de herramientas. Por suerte la caja de herramientas esta se ordena sola, porque si no era un desastre. Y vamos a hacer un programa que me dibuje un triángulo, que es lo mismo que di en el curso de recién. Entonces, cuando empieza, recorrer un lado, terminar el proyecto. Recorre 3 lados, porque un triángulo tiene 3 lados. Entonces, hice un bloque de usuario. Estoy usando un bloque de usuario que se llama recorrer un lado. ¿Cómo se define ese bloque de usuario? A ver, en alguna parte acá, dentro de esto, tiene que estar la definición del bloque de usuario. Ahí está. Lo pongo acá al lado. Todo lo que no estoy usando lo corro de lado. Tengo un inicio de programa para mi programa principal. Y tengo un inicio de procedimiento para el bloque, mi bloque personalizado. Este bloque es un procedimiento, es una subrutina, es un bloque de usuario. Acá, en este programa, es un bloque de usuario. En otro lenguaje jamás sería un bloque porque no existen los bloques, no son lenguajes como el Scratch gráfico. Cada vez que llamo a este procedimiento, me ejecuta las instrucciones que están debajo de la definición del procedimiento.
defino el procedimiento, recorrer un lado, como conducir adelante 900 milímetros y dar vuelta a la derecha 120 grados. Dos valores que tienen que ver con un triángulo. Un triángulo equilátero, los ángulos internos son de 120 grados. O sea, la suma de los ángulos internos de cualquier figura cerrada tienen que sumar 360 para que se cierre. O sea, cuando yo hago una figura que quiero que que su perímetro sea cerrado, que no tenga agujeritos, que no sean un montón de líneas, bueno, le llamo figuras justamente a esas, a las que son cerradas, los ángulos interiores tienen que sumar 360. Entonces, si quiero que tenga solo tres lados, va a haber tres ángulos. 360 dividido 3 me da 120 grados. 120 grados es lo que va a tener que doblar el robot después de dibujar cada lado. Dibujo un lado hacia adelante de un largo 900 milímetros y gira 120 grados. Eso es. Podría haber puesto esto una vez, dos veces y tres veces, o puedo definir un procedimiento y llamar a eso tres veces. Probémoslo a ver cómo funciona. Voy, llego hasta entre 51 y 41, doblo 120, hago el otro lado, llego a mitad del 25, doblo 120, llego al principio, doblo 120, queda encarado al norte y terminé. Bueno, ya vimos el tema de llamada a procedimiento o definición de bloques. Agregamos la parte de comentarios. Comentarios, una práctica que tienen un video separado en esta clase para verlo y que no me canso de decirle, es importantísimo comentar un programa por ustedes, por ustedes mismos en un rato, para volver a entenderse, para que el profe que está corrigiendo entienda, para pensar, no solo para entenderse, el comentar un programa también les estructura el pensamiento y les permite después modificar cosas, identificar rápido dónde tienen que tocar y darle un montón de pistas. Y para cualquier otro que tenga que intervenir en ese proceso. Entonces, defino dos comentarios que son la última instrucción de acá, que no hacen nada, simplemente me permiten escribir algo alusivo al momento. Y por ejemplo, acá digo dibujar polígono, que en este caso podría decir dibujar triángulo. Como son fijos los ángulos, en este caso es dibujar triángulo. Y bueno, recorro un lado, recorro un lado, recorro un lado. Llamar tres veces al bloque este resulta que es dibujar triángulo. Puedo introducir unas variables para jugar acá. Veo que acá esto tiene una constante numérica y esto tiene una constante numérica. ¿Qué pasa si esas constantes numéricas las reemplazo por dos variables que se llaman, por ejemplo, el largo del lado y otro que se llama el ángulo? Genero dos variables con hacer una variable que pueden contener números. Ahora las puedo usar. Puedo poner acá el ángulo y puedo poner acá el largo del lado. Son tuppers. Esta instrucción va a abrir ese tupper antes de ejecutarse, lo va a abrir y va a ver cuánto tenés tupper adentro guardado. Tengo que ponerle algo al tupper. ¿Dónde? ¿Le puse al tupper algo en algún momento? No, todavía no. Tengo que abrir una etapa de definir variables previa. Entonces, para eso uso estas instrucciones que están dentro de variables que dicen establecer. Establecer le va a mostrar un menú desplegable solo con el nombre de aquellas variables que ya hayan hecho. Como yo hice una variable que se llama ángulo y otra que se llama largo lado, le van a aparecer esas dos. Si yo hubiera hecho 60 variables, le van a aparecer 60. Si no hubiera hecho ninguno, no me va a aparecer ninguno. Entonces elijo que la instrucción sea establecer el ángulo a 120, que era el valor que necesitaba, y ahora traigo esta misma, pero ahora elijo el largo lado y lo pongo en 900. O sea que llené los tuppers, me quedó el cartel al revés. Definir variables es esto que pasó acá, y después dibujo el triángulo. Los comentarios los pongo al principio de las instrucciones que hacen ese pedacito. ¿Está bien? Entonces, cuando ejecute esto va a ser lo mismo que hasta ahora. Lleno los tuppers con valores, llamo al bloque de usuario, al procedimiento, sin pasarle ningún parámetro. El bloque de usuario
ve que necesita una variable adentro, la variable está definida con un valor, con otro valor, hace lo que tiene que hacer y sale, lo llamo de nuevo con los mismos valores, sale, lo llamo de nuevo con los mismos valores, sale, terminó el proyecto, se acabó, quedó dibujado un triángulo. Vamos a agregarle una cosa más, vamos a introducir para ver un poco más qué es lo que nos queda. Sabíamos que nuestro robot tiene un lapicito retráctil, un marcador en la mitad, en sus coordenadas 0, 0, en la mitad del cuerpo, donde cuando dice el robot está parado en 0, 0, el que está parado en 0, 0 no es la pata derecha, no es la rueda derecha, no es la rueda izquierda, no es el paragolpe, no es el asiento del conductor, no es el cañón láser, no. Lo que está en el 0, 0, cuando el robot está en 0, 0, es su lápiz. Bien, ese lápiz escribe, genera algo que veo, algo visible. Los chinos le pusieron traducción mirar, pero no, es lo visible, la evidencia visible, lo que tiene que ver con dibujar o con imprimir. Dentro de la caja violeta están instrucciones con imprimir, borrar, mover la pluma para arriba, para abajo, para el marcador. Acá vamos a usar mover la pluma del robot hacia abajo antes de recorrer nada, y es buena práctica mover la pluma del robot hacia arriba cuando terminé de dibujar. Uno podría hacer para que no me quede evidencia. Quiere volver a la casa, terminó de dibujar lo que tenía que dibujar y que no me deje un chorrito de aceite por donde vino dibujando cuando volvió a la posición inicial. Eso no era parte de mi dibujo. Eso, cuando fuiste a trabajar y cuando volviste, no me dibujes. En tu trabajo hacer la florcita que tenés que hacer y ya está. Entonces, muevo la pluma hacia abajo y la retraigo en el momento necesario, inmediatamente antes de necesitar dibujar y después de terminar de dibujar. ¿Para qué? Para que no se me seque la tinta. Si esto fuera un robot real y dejo la pluma y muevo el robot y rompí la pluma, se me secó la tinta, hice un desastre. Bueno, entonces, esto va a ser, si lo ejecuto, todo esto todavía no forma parte del programa, hace eso, defino las variables, bajo la pluma, dibujo 3 lados, levanto la pluma y se acabó. O sea que si lo ejecuto y no metí la pata en nada, debería dibujarme un triángulo todo en color negro. Después vamos a ver que el triángulo puedo cambiarle el color, por supuesto. Uno de los chiches que tiene es que podría cada vez que dibujo cambiarle el color. O sea, todo el triángulo podría ser rojo o cada lado podría ser rojo. O mientras está escribiendo un lado no le puedo cambiar el color, pero lo que puedo hacer es frenarlo, cambiarle el color y seguir haciendo el recorrido. ¿Está bien? Esa sería la forma de ir dibujando algo con colores cambiantes. Bueno, mi triángulo está bárbaro. ¿Qué más puedo aplicar de todo lo que vimos ahora? Vimos esto del repetir. Acá un sí, 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 si no, o todavía no, después ya lo vamos a ver. Pero repetir, recorrer un lado 3 veces. No podría decir que estos 3 repetir son iguales a un repetir 3 y que adentro tenga una sola instrucción. Esto es igual a esto, sí, entonces lo puedo poner acá. Lo ejecuto y si anduvo todo bien, debería hacer exactamente lo mismo, pero mi programa cambió en complejidad. Tiene menos instrucciones pero más poderosas. Ahora tiene un control de flujo con un lazo, o sea, hay un remanso. La parte de llamar al procedimiento dibujar lado la hago 3 veces a partir de esto. Y esto empieza a ser interesante porque a partir de esto y de la inteligencia y de la astucia de ustedes, que no es algo que se enseña, es algo que se recorre y que se aprende por hacerlo. Uno puede imitar, mirá cómo hizo no se me había ocurrido, y después copiar, sí, pero no necesariamente ese es el camino. A veces se me ocurre, pruebo. Si acá hay una variable, y esto es la cantidad de lados, si yo acá hago una nueva variable que sea la cantidad de lados, variables, y digo num
lados, número de lados, enviar, numérica. Y la defino también. Ahora me va a aparecer una tercera opción, definir numlados a 3. Y acá en vez de repetir pongo numlados. Se empieza a aparecer a un programa donde si yo le cambio acá al principio el numlados por 4, esto en vez de un triángulo me dibujaría un cuadrado, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Acá se me perdió la variable. Acá tiene que estar numlados. Repetir la cantidad de veces que diga el tupper numlados. Y el tupper numlados ahora dice 4. Porque en la parte de definir variables al principio del programa le dije que la cantidad de lados dentro de ese tupper guardé un número 4. Entonces, si ejecuto 4 veces recorrer el lado, ¿me va a dibujar un cuadrado? A ver. ¿Sí o no? Hagan sus apuestas. No. ¿Por qué no? Si le puse 4 lados. Pero los ángulos no van a dar. ¡Ay, joder! Bueno, tengo que tocar algo más, está bien. Va a ser 4 veces la instrucción recorrer un lado. Pero lo que va a hacer es un triángulo y el último lado del triángulo lo va a repetir 2 veces, lo va a remarcar, va a recorrer una cuarta vez, lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el ángulo siempre hizo 120 grados. Y si yo le dije que el ángulo era 120 grados y le di el ángulo de un triángulo, ¿cómo me va a hacer un cuadrado? No tiene forma de hacer. ¿Cuáles son los ángulos internos de un cuadrado? Otro. 90 grados. Otro era, no el mismo. ¿Ven que está repitiendo? Repitió este lado, lo hizo el lado vertical de acá, lo hizo 2 veces. Eso fue lo que cambió con 4 lados. Y si le hubiera dado 5, hubiera repetido este. Y si le hubiera dado 637, hubiera cortado la hoja de tanto gastar con el marcador y marcarla. Me hubiera hecho como un láser y me hubiera cortado la hoja en forma de triángulo, pero no hubiera dibujado un cuadrado. Tengo que empezar a decir, espera, el ángulo del lado tiene que ver con la cantidad, con el número de lados. El ángulo del lado, recién el profe dijo 360 dividido, pero eso es lo que giro. Tengo que pensar, digo, lo que giro, el ángulo interno. Yo sé que el ángulo interno del triángulo tiene que ver con 360 dividido, pero eso es lo que giro. Bueno, esto lo tengo que pensar más tranquilo. Cuando yo le digo a un robot girar, una cosa es lo que él tiene que girar y otra cosa es cuál es el ángulo interno. Yo lo que dije recién es una barbaridad. Dije que la suma de los ángulos internos tenían que ser 360. No, en geometría no era así. El profe dijo una barbaridad, nadie me corrigió. O sea, tengo patente de corso para inventar una nueva geometría. No, la suma de ángulos internos de un triángulo no es 360. Esto es una fórmula que uso yo para ver cuánto tiene que doblar. La suma de lo que tiene que doblar es 360 dividido la cantidad de lados, pero no la de los ángulos internos. En un triángulo tiene un valor. No, ya pasó. Pensé que venía la nena a corregirme, no sé, el nene, perdón, no quiero ofender a nadie. No escucho. Perdón, profe. Está todo bien. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 2 rectos, 180. 180. ¿Y qué pasa con el resto de los polígonos? ¿Cuánto dan? ¿Hay alguna forma de saber, alguna ecuación que me diga para distintas cantidades de lados, los polígonos regulares, cuántos son sus ángulos internos? ¿Te la acordás? Sí hay una, pero no me acuerdo. No te acordás, no importa. Creo que según la cantidad de lados se restaba menos 2 y no me acuerdo de 180 que es lo que hacíamos si lo multiplicábamos. Bueno, yo tampoco me acuerdo, pero no importa, digo, no es grave. El problema es tejer hipótesis, probarlas, darse cuenta que uno se equivoca y corregirlas, no seguir con el error tosudo hasta dije que la suma de ángulos internos es tanto y de pronto veo, no, dije una pavada, me corrijo, ¿cómo es? Digo, que hay que aprender a aprender también, es una de las cosas que tenemos que aprender. Que aprender a aprender es a veces
tomar algo como cierto que resulta que es falso, que creí que era cierto, pero no bien lo pruebo, es una hipótesis, nada es cierto, todos son hipótesis. Yo trabajo pensando que esto es cierto, hasta lo pongo a trabajar y veo que no funciona, y entonces digo, no era cierto. En alguna condición puede ser que sea cierto, en otra no, empiezo a desgranar. Digo que esto, que jueguen con las cosas. Hay una fórmula que establece el ángulo interno, pero yo no doblo el ángulo interno. Fíjense esto, ya casi estamos terminando. Es algo que no di en el otro curso, que ustedes van a tener un privilegio. Voy a dibujar acá en este pedacito de la pantalla y dibujarles algo para que vean que el robot arrancó así, ¿está bien? Estaba acá inicialmente. Esperen que voy a tratar de dibujar un poco más consistente. Estaba mirando hacia el norte, mi robotito, y arrancó hacia el norte, ¿está bien? En algún momento se detuvo, acá se detuvo porque recorrió los 900 milímetros, ¿está bien? Acá eran los 900 milímetros y acá se paró. Giró un ángulo que es este, y hizo un segundo recorrido que es este de acá. ¿Por qué me lo borró? Con lo que me costó hacer una recta, que se pareciera una recta, ¿está bien? Este ángulo es el ángulo interno, con el que estamos hablando acá con la compañera, que se ve que es docente y se acuerda algo más. Yo no me acuerdo de nada de todo esto. Yo como ingeniero, ¿cuántos ángulos? No, soy electrónico, no tratamos con ángulos, tratamos con electrones nosotros. Pero acá hay otro ángulo que es el que giró. Cuando yo a un robot le digo dobla a la derecha 90 grados, esto es el giro. Yo este es el valor que le doy la instrucción. El ángulo es el del giro, ¿se entiende? No es el del ángulo interno. El ángulo interno del triángulo, así, es el mismo que el de este, y es el mismo que el de este. Estos tres son los que tienen que sumar 180. Pero este de acá es 180 menos un ángulo interno. 180, ven que entre acá, si yo hago la vuelta completa, todo esto es un ángulo de 180 grados, lo que se llama un ángulo llano, y este otro lado también es 180. Entonces, si el ángulo llano es de 180 y el ángulo interno es de 60, porque 180 es el total dividido 3, 180 dividido 3, bueno, eso es por ciento, no es dividido. Ya hace tanto que no escribo que no sé cómo se divide. Lo dividimos así, fraccionario. 180 dividido 3 me da 60 grados. 60 grados. Cada uno de estos ángulos son 60 grados. Y este 180 menos 60, el giro es 180 menos 60. O sea que es igual a 120 grados. Lo que yo al robot le digo es cuánto tiene que girar con respecto a la línea que iba. Él iba hacia allá. Y le dije, girá 120 grados para ahora arrancar hacia acá. Él no sabe del ángulo interno. Él no tiene ni idea. Él lo único que yo le tengo que decir cuánto tenés que girar. Después, si quedó determinado el ángulo interno, entonces la cuenta que tengo que hacer es esa. Resulta que aparentemente, si vemos que acá me da 120 para un triángulo, ¿está bien? Si el triángulo son 60 los ángulos internos, para un cuadrado, sabemos que son 90 grados, que esto es un ángulo recto de 90. O sea que, ¿cuánto da? 4 ángulos de 90, 360. La suma de los ángulos internos son 360. 360 dividido 4 da que cada ángulo interno es de 90 grados. ¿Está bien? Pero si el robot iba así,
y tuvo que doblar este ángulo para ir así ahora, para encarar este otro sentido, lo que tuvo que doblar es 180 menos 90, también le da 90. En este caso coincide lo que él tiene que girar con el ángulo interno del cuadrado. Entonces, para un cuadrado, puedo ir haciendo una tabla que diga que para un cuadrado es 90 grados, ya no sé si se está viendo algo, no se ve donde estoy escribiendo, pero si es algo rojo con un verde arriba y con mi foto arriba. No me dijeron que estaba mi foto arriba del cuadrado. Y me lo dicen por texto. Gracias, Carlos. ¿Se ve, profe? ¿Cómo que Yo lo veo. Si está mi foto arriba, no pueden haber visto el cuadrado. Mirá, me voy a ir. ¿Lo ves al cuadrado ahora? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Yo estaba dibujando sobre mí mismo, ¿no? Yo pensé que se criticaban por el bajo contraste, me criticaban por el bajo contraste donde me tocó la tabla esta que estoy haciendo ahí. Bueno, estos son para que desarrollen la imaginación. Justamente con estos mecanismos ustedes tienen que generar una pizarra mental automática. Digo, para un triángulo lo que tengo que girar son 120 grados y el ángulo interno sabemos que es 60. Para un cuadrado lo que tengo que girar es 90 grados, el robot acá tiene que girar 90, iba hacia el norte, llegó al punto y ahí gira 90 para ir hacia el este. Y cuando llega al punto gira otros 90 para ir hacia el sur. ¿Está bien? Bueno, no sé si se entiende, cada vez está peor. Y los ángulos internos también son 90 grados, coincide. Si fuera un pentágono, que ya dibujar un pentágono se está empezando a complicar y ahí me va a quedar acá arriba, resulta que lo que tengo que doblar va a ser 360 dividido 5. 360 dividido 5 son 72 grados. O sea, tengo que doblar 72 grados. El ángulo interno va a ser 180 menos 72, porque siempre es, si yo lo que tengo que girar viene avanzando hacia el norte el robotito, cuando llega al punto tiene que girar 72 grados, estos son los 72 grados que giró, estos de acá. O sea que queda así para dibujar un pentágono, dibujar un pentágono. Bueno, no sé si eso es un pentágono, es un cuadrado raro. No importa. Digo, estos son 72 grados, o sea que si estos son 72 grados, lo que queda acá abajo es 180 menos 72. 180 menos 72 grados. O sea, son 108 grados el ángulo interno este aparentemente. 108 grados. Bueno, yo qué sé, no importa. Lo que sé es que tengo que ir probando y podría hacer un programita donde si yo sé que estas variables las puedo usar dentro de los operadores matemáticos, yo podría dividir el ángulo de 360, que es una constante, esto es una constante, lo divido por la cantidad de lados, variables, número de lados, y el resultado de esto parece ser lo que tengo que girar para distintos ángulos. Entonces, en definitiva, no digo que dé siempre un ángulo fijo de 120. No, yo el ángulo no lo establezco más su valor fijo. O lo calculo una sola vez. A ver, sí, está bien, lo calculo. Establezco el ángulo, después de que establecí el número de lados, establezco el ángulo como 360 dividido en lados. El ángulo ya no es una constante, es un cálculo que tiene en cuenta la variable que llené primero. Si acá puse un 5, dividirá 360 dividido 5. Si puse 3, dividirá 360 dividido 3 y me dice que tengo que girar 120 grados. Entonces, si ahora yo dibujo eso y acá le puse 4,
Ahora hay más probabilidades de que me dibuje un cuadrado. Y lo último, y terminamos, le voy a hacer una prevención. Una vez que veamos que va bien encaminado el cuadrado, magia, estamos haciendo magia, estamos programando, somos unos capos totales. ¿Qué va a pasar cuando dibuje un pentágono? ¿Alguien puede anticipar? Si arranca acá el robot y quiere dibujar un pentágono, ¿qué le va a pasar? Y esa puede ser una esquina del pentágono, el inicio. Si arranca acá va a tener que ser uno de los vértices del pentágono. Eso, el vértice. Sí. Tiene que ser, sí. Pero, ¿qué va a pasar una vez que... Y va a arrancar, el primer lado va a coincidir con los demás. El lado del cuadrado, el lado del triángulo. Si ahora le digo que dibuje un triángulo... Ay, no lo quería cerrar. Porque quiero que vean dos figuras al mismo tiempo. Yo para sacarlo del medio lo cerré. Ahora va a fumarse de que lo dibuje de nuevo. Mientras voy a salir en cámara de nuevo. Total, ahí no estoy tapando tanto. Dibujo un cuadrado. Y ahora hago este programa. ¿Por qué me hace estas cosas? Control Z. Por suerte el Control Z funciona. No quiero que se me vaya nada. Quiero esto, ponerle 3. Y quiero dibujar el triángulo. Como no reseteé, me va a dibujar el triángulo, pero me va a dejar el cuadrado también. ¿El primer lado del triángulo coincide con el del lado del cuadrado? Y claro, por supuesto que coincide. Si la primera vez que ejecutó esa instrucción arrancó hacia el norte, todavía no sabía ni cuánto tenía que girar ni nada. Y si ahora hago un pentágono, ¿no va a coincidir también con ese? Claro que va a coincidir. ¿Y qué va a pasar? Nadie se puede imaginar qué va a pasar cuando la cantidad de lados aumente a 5. Ahí dobló mis 72 grados. Vuelve a doblar 72 grados con respecto a la línea inicial. Vuelve a doblar 72 grados con respecto a la línea inicial. ¿Y qué pasó? Se cayó, se subió a la pared y se cayó al vecino. No entra un pentágono si empiezo a dibujarlo ahí. No me entra. Nada más que un cuadrado. Hasta el cuadrado llego. Después de ahí en más no puedo dibujar nada más. No puedo arrancar en las coordenadas iniciales. Tengo que tener una planificación espacial cuando hago estas cosas. Tengo que pensar en cómo va a ser la figura. Además, vean que cada vez es más grande. El triángulo era chiquitito, el cuadrado es más grande, el pentágono es más grande. Cuando haga un octógono, ¿me va a entrar en ese lugar? ¿O voy a tener que ir achicando el lado a medida que van aumentando la cantidad de lados? Primero, no empiezo desde el principio, empiezo quizá desde acá, desde la coordenada 33. Tengo que ir y prepararme primero y ponerme en algún lugar más en el medio. No acá en el medio justo, no acá en el medio. Por acá, un poco más separado de las paredes. Y después achicar los lados. Con achicar los lados no evito este choque. Para evitar este choque lo que tengo es que correr la figura más para arriba y para la derecha, o por lo menos para arriba. Por lo menos para arriba. Si yo arranco desde el vamos, prueben ustedes, agarran y ponen acá una instrucción de mover, de tren motriz, adelante, y antes que empiece a dibujar nada, díganle que se mueva un tanto y prueben a ver qué es lo que hace. Bueno, acá no puede hacer nada porque se cayó. Está tirado panzas arriba en el galpón del vecino. Bueno, son las 8:02. Resuelvan estos problemas. Digo, arréglenselas, pero arréglenselas cada uno. Esta no es una parte para hacer colaborativo la materia. Acá no estamos desarrollando la capacidad de trabajo en grupo. En programación no sé si está tan bueno trabajar en grupo. Los tiempos mentales son individuales. Entonces el del grupo hay momentos que sí, que puede ser que te aporte una idea, pero al principio me parece que es un trabajo de elaboración personal. Por eso digo, no, háganlo con tiempo. Chao. Nos vemos, profe. Adiós, buena Chao, semana. profe. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego.